A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era el siglo XIX y en Florencia, Italia, nació una pequeña a la que bautizaron con el nombre de aquella ciudad de las artes. Florencia. Florencia Nightingale. Se llamó aquella niña que habría de heredar tanto en cuerpo como en alma la belleza de aquella noble ciudad. Pasaron los años y aquella jovencita bella, culta y adinerada se convirtió en el centro de las miradas de los más renombrados pretendientes de Europa. Pero las pasiones de Florencia eran otras, y pronto descubrió que lo que más le conmovía era su deseo de aliviar el dolor humano. Y en una época en que las enfermeras eran mujeres mal miradas, Florencia Nightingale, para escándalo de sus padres y de la sociedad que la rodeaba, decidió hacerse enfermera. Ser enfermera era inadmisible, decían, para una mujer digna que no debía estar en contacto con pacientes desnudos o despierta en las noches trabajando con hombres. Cuando a mediados del siglo XIX estalló la guerra de Crimea, Florencia Nightingale decidió viajar para atender a millares de víctimas. En aquella guerra, considerada la primera guerra moderna, el dolor, la tragedia y las víctimas superaron todo lo imaginable. Florencia fue llamada la Dama de la Lámpara, porque con una pequeña luz recorría en las noches los campamentos y hospitales aliviando a los heridos. Después de 3 años, terminada la guerra, viajó a Londres y hasta la reina Victoria se preparó para brindarle un fastuoso recibimiento. Pero Florencia decidió disfrazarse y regresó de incógnita, rechazando cualquier homenaje público. Desde entonces, como había sido desde siempre, su trabajo fue abnegado, discreto, comprometido con la vida. Florencia construyó hospitales, creó escuelas, enseñó enfermería, escribió tratados para dignificar la profesión y para tratar dignamente a los enfermos. Su vida fue fructífera y prolongada. Al morir, el gobierno inglés dispuso que fuese sepultada en la Catedral de Westminster, entre los grandes de Gran Bretaña. Pero Florencia había elegido una tumba discreta en un pequeñito pueblo inglés, en donde había pasado algunos años de su infancia. Y allí reposa. En aquella lápida ni siquiera figura su nombre, solo sus iniciales, F.N., equivalentes a Florencia Nightingale. Aquella mujer, entregada a aliviar el dolor humano, creadora de la moderna bioética y enfermería, había nacido un día como hoy, 12 de mayo de 1823, en... Las principales noticias del día. Titulares. La Asamblea notificó al presidente Lasso sobre el juicio político. Trámite de reforma tributaria no se detendría si la Asamblea Nacional censura y destituye al presidente Guillermo Lasso. Propuesta de reforma para apoyo de militares a policías está lista para segundo debate. En el segmento de opinión, el Ecuador no cuenta con un sistema electoral confiable. En política internacional, Día de la Victoria. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, Razón de Estado 1. Roberto Aguilar, El dictamen por el forro. Noticias del día. La Asamblea notificó al presidente Lasso sobre el juicio político. La Secretaría General de la Asamblea Nacional notificó a Guillermo Lasso, presidente de la República, la resolución con la cual aprobó dar continuidad al juicio político en contra del jefe de Estado. En la notificación se adjuntó el expediente íntegro de la sustentación de la interpelación. La comunicación fue enviada al primer mandatario el 11 de mayo del 2023, 2 días después de la sesión 898, donde una mayoría de oposición, UNES, Partido Social Cristiano, disidentes de la Izquierda Democrática, del Movimiento Pachacuti y algunos independientes resolvieron, en base a una moción presentada por la correísta Viviana Veloz, continuar en el Pleno con la tramitación del proceso.
En la circular que ya está en manos del presidente Lasso, la Asamblea precisa que el juicio se fundamenta en la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución y que se evidencia el desvío o distracción de los fondos que generaban anualmente los pools de empresas Amazonas Tankers con los que la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopec tenía relación contractual en el transporte de crudo. La Asamblea acusa al mandatario de que junto a Hernán Luque, exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, supuestamente definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado. El trámite de reforma tributaria no se detendría si la Asamblea Nacional censura y destituye al presidente Guillermo Lasso. El inicio del trámite de la reforma tributaria del Ejecutivo que llegó a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente coincidirá con los últimos días del proceso del juicio político al presidente Guillermo Lasso según los tiempos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si Lasso es censurado y destituido por los legisladores, esto no afectaría el curso normal del análisis del proyecto de ley de fortalecimiento económico de la economía familiar en el que propone reducir el gasto del impuesto a la renta a las personas naturales a través del aumento de los gastos deducibles anuales que podrían ser de hasta $15.294 dependiendo del número de cargas familiares. Cotejando los tiempos, si el CAL califica el proyecto de ley este fin de semana, la elaboración del informe para primer debate en la comisión especializada coincidiría con las sesiones del Pleno para evacuar y votar el juicio político. Legisladores consultados señalaron que el trámite de la norma proseguirá aunque Lasso sea censurado y destituido porque el Parlamento debe concluir el proceso como lo indica la ley. Si Lasso sale del cargo, se daría la sucesión presidencial, es decir, que lo reemplazaría el vicepresidente Alfredo Borrero. A él le correspondería sancionar o vetar la norma que apruebe la Asamblea. Pero si el mandatario decide, en cambio, lanzar la llamada muerte cruzada, que es la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria a elecciones, él mismo podría poner en vigencia la reforma por decreto, ya que dejaría de funcionar el poder legislativo. Propuesta de reforma para apoyo de militares a policías está lista para segundo debate. La propuesta de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra el tráfico de armas, trata de personas, crimen organizado y la delincuencia, que el presidente Guillermo Lasso remitió a la Asamblea Nacional el 7 de diciembre de 2022, está lista para ser aprobada en segundo y definitivo debate en el Pleno. La Comisión de Enmiendas del Parlamento aprobó el texto. El procedimiento determina, por ejemplo, que la Comandancia General de la Policía realizará una solicitud al jefe de Estado solicitando el respaldo. El presidente, a su vez, deberá convocar a una sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, para que de forma motivada expida un decreto ejecutivo disponiendo a las Fuerzas Armadas que apoye a la policía por 60 días. Este plazo podría ampliarse a 30 días más si las causas de inseguridad por las que se planteó la solicitud subsisten. Luego de la aprobación de la reforma parcial en el Pleno del Legislativo, el texto deberá ser sometido a un referendo que deberá organizarlo el Consejo Nacional Electoral para confirmar la modificación constitucional. La Corte Constitucional deberá realizar un control posterior a la aprobación en el Pleno de la Asamblea. Entrevista del día. En Radio Sucesos este viernes estuvo Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, para hablar acerca de la firma del acuerdo comercial con China. Veamos la nota. ¿Cuál es el beneficio real que va a tener y en qué sectores básicamente, cuáles se incluyen a los beneficios del acuerdo comercial con China? Esta es una gran noticia que se va a ir sintiendo, ¿no es cierto?, a medida que entren los beneficios en vigencia de este acuerdo comercial, cuando logremos ya, digamos, una vez que hemos tenido la firma, que pasemos para que la Asamblea lo pueda ratificar, ¿no es cierto? Ahí es cuando comenzaremos a sentir todos los beneficios completos de este acuerdo comercial. Pero ahora, lo primero, lo evidente, Milton y Verónica, estamos logrando un acuerdo comercial con el mercado de consumo más grande del mundo, 1.400 millones de consumidores,
con un nivel de ingresos muy alto, ¿no es cierto? Sobre todo en ciertas ciudades como Beijing, como Shanghái, etcétera, tienen niveles de ingresos que son equiparables a un país desarrollado, ¿no? Del Asia o europeo. Entonces, les vamos a poder vender prácticamente todo lo que nosotros producimos. ¿Qué significa esto? 99.6% de nuestra oferta exportable está incluida en este acuerdo comercial, con 0% de arancel, ya sea de inmediato ese 0% de arancel o en forma paulatina con una desgravación que podrá llegar para el peor de los casos, podamos decirlo así, hasta 10 años, ¿ya? Entonces, tenemos un beneficio muy grande de parte de la exportación. Ya detallaremos en un momento más productos, etcétera, y demás. Pero del lado de la importación también hay beneficio. Un beneficio para la industria, porque vamos a poder importar con 0% de arancel una gran cantidad de materias primas, insumos y bienes de capital que requiere la industria para ser más competitiva, para exportar más, para abaratar costos, etcétera y demás. Y finalmente, un tercer ganador de este acuerdo comercial es el consumidor, al cual le vamos a reducir a través de este acuerdo comercial los aranceles para productos, sobre todo tecnológicos, que vienen de ese país, ¿no es cierto? Como radios, como cámaras, como temas relacionados con tecnología, teléfonos, escáneres, bueno, todo lo que produce China con muy buena calidad. Ahora, un tema importante es la protección de productos ecuatorianos. Si no me equivoco, son al menos 800 los que están fuera de todo este tema de la desgravación, tienen una protección. Milton, sí, a ver, esto es muy importante decirlo, ¿no es cierto? Con China estamos totalmente conscientes en este gobierno, todo el país lo está, de que hay ciertos productos, ciertas líneas arancelarias que no pueden competir directamente con China, ¿no? Y que tienen que ser parte de un paquete que tiene que estar excluido. ¿Cómo definimos ese paquete? En conjunto con los sectores productivos, midiendo sensibilidades, etcétera, para poderlos ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay aquí de por medio? Tenemos 828 productos que han sido excluidos de esta negociación. ¿Qué significa excluidos? Que el arancel que tienen hoy por hoy se va a quedar ahí. No va a bajar a cero, no se va a desgravar en el tiempo, no va a ser tocado ese arancel. ¿Cuáles son los productos que son parte de esta canasta altamente sensible que no se desgrava, que se excluye del acuerdo comercial? Una buena parte del sector textilero, confecciones, calzado, metalmecánica, los temas relacionados con cerámicas, algunos productos plásticos en el Ecuador, etcétera. Y le puedo mencionar productos específicos: cuadernos, cerámica plana, los lavabos, los tableros de madera, la línea blanca que se produce en el Ecuador, diferentes tipos de telas, calzado escolar y de cuero, por ejemplo, muy sensible en el Ecuador, prendas de vestir, confecciones de puntos, neumáticos, parabrisas, perfiles de hierro, alambres de hierro. Esos son, por ejemplo, algunos de estos 828 productos que están excluidos. También en Radio Sucesos, Esteban Santos, abogado internacionalista, habló acerca del significado y consecuencias del título 42. Veamos la nota. El título 42, ¿qué significaba para los migrantes? Es una muy buena pregunta. Empecemos entendiendo qué pasó aquí. El título 42 empezó con un disfraz cobijado por el COVID. El título 42 vino en la época del señor Donald Trump. ¿Y qué fue lo que se dijo? Que por razones supuestamente de salud pública se podía detener y expulsar en caliente a cualquier migrante que cruce la frontera de manera ilegal, porque se argumentaban problemas, insisto, de salud por el tema del COVID, del tema de contagios, ¿ok? Y hasta ahí el título 42, que entró, insisto, por la ventana como una norma sanitaria, terminó siendo una norma migratoria que terminó el día de ayer formalmente. El título 42 logró deportar en caliente a más de 2.8 millones de personas. Y en la práctica, muchas organizaciones de derechos humanos siempre se estuvieron contrarias en torno a cuáles iban a ser los derechos o las garantías que iban a poder tener personas que realmente pudieran demostrar que que necesitan o están en condición de asilo. Pues entonces el mismo presidente Biden, en su momento candidato, fue el primero en haberlo criticado. Pero una vez en la Casa Blanca, se le volvió mucho más complicado, Milton. ¿Y por qué pasó esto? Porque no hay una normativa real o un proyecto, un plan para poder mantener este influjo migratorio que está pasando en la frontera sur. Entonces, en conclusión, ¿en qué estamos en este momento?
El título 42 expiró el día de ayer y entonces hay un aproximado de acuerdo a autoridades norteamericanas, y esto también depende a quién le pregunte uno, si son mexicanas o norteamericanas, de alrededor de más de 160,000 personas que se encuentran en este momento ya en la frontera. Entonces, la mitad queriendo entregarse a las autoridades porque ya no les pueden deportar en caliente y ellos podrían escoger el permanecer detenidos hasta que se trate su caso, o otros que simplemente quieren arriesgarse a este cruce fronterizo irregular por todo el influjo que está pasando en este momento. Hay aquí algunos temas, Milton, y me permito agregar también otro ají a todo este caldo, que se habla de discriminación positiva dependiendo de la nacionalidad. Entonces, ciudadanos de proveniencia ucraniana, por ejemplo, están teniendo un ingreso mucho más acelerado que ciudadanos mexicanos o de origen centroamericano o sudamericanos, como es el caso de muchos ecuatorianos. Entonces, se empieza a hablar de por qué esta discriminación y por qué a uno sí se entiende claramente la situación de guerra que está viviendo lamentablemente Ucrania, pero no es menos cierto que existan muchas personas que habrán migrantes económicos y otras que puedan solventar un caso ante una corte por un tema de asilo o refugio, lo que se está pidiendo. Pues bien, ¿cuál es el miedo entonces finalmente, Milton? Que en política siempre se dice, pueden ser temas muy diversos, pero todo termina entrando en una colada. Los Estados Unidos en este momento acaba de llegar a topar el techo de deuda. Y entonces esto es un tema histórico porque si es que no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos, el estado más importante del planeta, algo que yo no creo que pase, pero el riesgo está ahí, el miedo está ahí de que podría declararse en default y quebrar los Estados Unidos con las repercusiones mundiales que esto tuviera. Entonces, mientras se dan estas negociaciones para subir el techo de la deuda, ¿cuáles son las exigencias de parte de las alas más conservadoras? Entonces, que se vuelvan otra vez a las deportaciones en caliente, o cómo vamos a hacer para terminar incluso de construir el muro que el señor Trump en su momento era su elite de batalla, o cómo va a ser el señor Biden para mantener una promesa de campaña que era: no voy a separar a personas, a familias, y que todo el mundo va a tener un derecho de presentarse ante un juez para que pueda tener su audiencia debido a proceso. En Radio Sucesos, Mónica Almeida, periodista, habló acerca de la presentación del libro La Revolución Malograda, el Correato por dentro. Veamos qué es lo que dijo. Bueno, cuéntenos de qué se trata esta revolución malograda, cuánto tiempo les tomó a usted y a Ana Karina investigarlo, cuáles fueron sus principales fuentes, y bueno, también ya nos contará por qué esto de revolución malograda. Nosotros comenzamos este proyecto alrededor de hace unos 4 años. Habíamos publicado el libro El Séptimo Rafael, que es una biografía no autorizada de Rafael Correa, y la verdad llegamos hasta ahí, llegamos hasta marzo del 2009 con su frase que es prácticamente decir: el Estado soy yo, porque él era el jefe de todas las funciones del Estado. Pero después nos planteamos, ya habíamos escrito el quién, entonces ahora nos planteamos cómo escribir el cómo, ¿no? Es decir, cómo se alzaron del poder, cómo fueron estos 10 años, cuáles fueron las características principales de la década. Y al principio fue un trabajo de mucha conversación, de mucho análisis entre las dos, de un poco reflexionar, verdaderamente sentarnos a reflexionar lo que había sido esta década para los ecuatorianos. Y a partir de ahí arrancamos una serie planificamos cosas, definimos ciertos ejes principales. Para nosotros la revolución ciudadana, esta década fue caracterizada por la propaganda, por la inteligencia, por el control, la ideologización y la corrupción. Entonces, a partir de ahí comenzamos a una serie de investigaciones y principalmente de entrevistas. Porque finalmente dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a comenzar a entrevistar a gente. Y llegamos a realizar más de 250 entrevistas. ¿No? Nos acercamos así como por temas, gente que estaba afuera, tratamos de llegar a gente muy cercana a él. En esta época, acuérdense que comenzó
2018, después de la consulta del 2018, que eliminó la reelección indefinida, hubo ya la ruptura entre el bando correísta y el bando morenista. Entonces tuvimos acceso a algunos funcionarios y simplemente gente que colaboró con ellos en el inicio y que después se abrió. Entonces, esto nos dio, por un lado, información de adentro, por otro lado, tuvimos también entrevistas con gente que fue víctima de lo que sucedió, y finalmente todo esto teníamos que respaldarlo con muchos documentos, y nos bajamos y buscamos informes de Contraloría, documentos que estén en los portales web de las instituciones públicas. Comenzamos a escarbar para encontrar documentos y los encontramos. Y finalmente también declaraciones, vimos en YouTube muchísimos videos, las sabatinas, pero también acuérdense las declaraciones de los martes que él daba en Guayaquil. Todo ese tipo de cosas fuimos armando, digamos, armando el rompecabezas en 10 capítulos, en 10 crónicas periodísticas que contiene el libro y que no van en orden cronológico. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El Ecuador no cuenta con un sistema electoral confiable. La democracia debe ser, en la práctica, un sistema de organización social que tenga la capacidad de ofrecer al pueblo eficaces, concretas y justas posibilidades de participación en la toma de decisiones políticas dentro del Estado y en el disfrute de la cultura, la renta nacional, la propiedad, así como de todos los bienes y servicios que genera la vida comunitaria. La democracia debe constituir en la práctica el sistema que permita el desarrollo humano, proporcionando a la población libertad, dignidad, salud, educación, trabajo, seguridad integral, justicia, estabilidad económica, confianza en el futuro, en medio de un medio ambiente sano. Únicamente quien tiene salud, así como acceso a una educación y formación sustentada en valores, tiene abierto el camino para su realización humana y puede convertirse en un elemento virtuoso para la formación de una sociedad igualitaria, fraterna y dinámica. En democracia, la seguridad electoral tiene un papel fundamental a la hora de construir sólidos cimientos de un sistema en el que los ecuatorianos podamos confiar para tener la certeza de que nuestra voluntad expresada mediante el voto depositado en las urnas sea respetado, protegido y cuidado de manera celosa y vertical. El artículo 95 de la Constitución de la República establece que los ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La Carta Fundamental del Estado en su artículo 217 establece que la función electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. La función electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral, constituido por 5 consejeros principales que ejercen sus funciones por 6 años, tiene la función primaria de organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales. Asimismo, el CNE tiene el deber de controlar la propaganda y gasto electoral.
conocer y resolver sobre las cuentas que presenten las organizaciones políticas y los candidatos, así como garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales internos de las organizaciones políticas y mantener el registro permanente de las organizaciones políticas, de sus directivas, debiendo verificar los procesos legales de inscripción de las mismas. Otra función importantísima que tiene ese organismo es el de organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior, así como administrar y controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales y el fondo para las organizaciones partidistas. La Contraloría General del Estado, organismo técnico encargado del control de la buena utilización de los recursos estatales, así como de la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, en cumplimiento de su deber, inició dentro del CNE una auditoría de gestión. El 22 de agosto del 2019 se hizo público su primer informe, en el que se determinaba que el Consejo Nacional Electoral había cometido errores graves al permitir que 4 organizaciones políticas sean inscritas y participen en procesos electorales, a pesar de no contar con el 1.5% de firmas del padrón electoral exigidas por la ley. Con informe de junio del 2020, la Contraloría determinó que los consejeros de mayoría incumplieron con su recomendación, permitiendo que 4 movimientos ilegalmente inscritos sigan existiendo. En ese informe, de manera directa, se recomienda la eliminación de las agrupaciones Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo, Justicia Social y Juntos Podemos. Con fecha 22 de junio del 2020, Contraloría notificó a los consejeros Atamaín, Cabrera y Acero sobre las consecuencias de sus incumplimientos, emitiendo el oficio de predeterminación de responsabilidades con multa y destitución para los consejeros Diana Atamaín, José Cabrera y Estela Acero, otorgando 30 días para que formulen sus descargos, quienes se excusaron, mencionando que el calendario electoral estaba en marcha desde marzo del 2020 y que eso le convierte al CNE en la máxima autoridad del país, por lo que amenazaron con destituir al Contralor del Estado de la época. En un segundo proceso de auditoría de gestión, Contraloría General del Estado dispuso un examen especial a los procesos y sistemas informáticos aplicados para la conformación del registro electoral y su depuración, conteo de votos y resultados, así como validación de firmas para la inscripción, registro y legalización de partidos y movimientos políticos en el CNE por el periodo septiembre del 2018 y 28 de febrero del 2020. El alcance de este examen arrojó un largo listado de falencias e irregularidades graves, evidenciándose la inexistencia de procedimientos para la oportuna detección de errores y correcciones de datos registrales, civiles, identificación y cedulación que no permitieron la depuración de la base de datos. Asimismo, se llegó a determinar que el incumplimiento de las observaciones del organismo de control determinó que no se asegure la integridad de las bases de datos, repositorios de imágenes y librerías del sistema de transmisión y publicación de resultados, y no se garanticen, por tanto, los principios de transparencia y seguridad del proceso electoral del año 2019. La Contraloría también estableció que el Centro de Datos Alterno contratado por el CNE e instalado en Guayaquil alojó un servidor web para la publicación de resultados alimentado por réplicas de una base de datos en Quito. Dicha infraestructura presentó fallas de procesamiento, incluyendo, claro está, los famosos apagones. Lo más grave tiene que ver con el hecho cierto de que el protocolo de sellado del sistema STPR y puesta a cero del sistema de base de datos de publicación y transmisión de resultados no cumplió con los procedimientos establecidos. De acuerdo con la ley,
Las observaciones y recomendaciones de Contraloría son vinculantes, esto es, tienen el carácter obligatorio, más tengo la información de varias fuentes confiables que la mayoría del CNE que se mantiene en funciones no las habría implementado, trayendo como consecuencia la inexistencia de un sistema electoral confiable que le aleje al Ecuador de apagones y fraudes que distorsionan la voluntad popular y dinamitan la base misma de un sistema democrático. Global Hoy con Alan Carney. Día de la Victoria. La mitología de la Unión Soviética, heredada por la actual Federación Rusa, celebra cada 9 de mayo el Día de la Victoria sobre el Tercer Reich, el 9 de mayo de 1945. Se trata posiblemente de la fecha más importante del santoral ruso y se celebra habitualmente por todo lo alto con un imponente desfile militar que exhibe para el orgullo nacional y advertencia para el enemigo las más modernas armas y los más sofisticados equipos militares de que la Santa Rusia dispone para destruir a todos sus enemigos. Desfilaban por la Plaza Roja en ordenados batallones los soldados de las diversas unidades, los blindados, a cual más grande e intimidante, los grandes misiles que podían portar cabezas nucleares capaces de aniquilar ciudades enteras, mientras volaban los más modernos cazas y bombarderos que proyectaban en los cielos los colores de las banderas, la roja de la hoz y el martillo hasta 1992 y la tricolor de la Federación Rusa desde ese entonces. Vladimir Putin, tan dedicado a la historia, o mejor dicho, a contar historias, en esta oportunidad se ha mantenido apegado al mantra que ha acuñado para justificar la guerra de agresión por él desatada contra su vecina Ucrania. La fecha es propicia para su discurso de desnazificar a Ucrania y de desarmarla, olvidando mencionar que si en alguna parte del mundo ha resucitado con fuerza el nazismo, es en Rusia, justamente entre los panegidistas de Putin, nacionalistas rabiosos que proponen ahogar o quemar a los niños ucranianos en programas de la televisión estatal, impulsores del siempre vivo y voraz imperialismo ruso que no se resigna a ver a las antiguas repúblicas de la Unión Soviética sujetas a la omnímoda voluntad de Moscú como unos estados independientes, aún relativamente, de los dictados imperiales. La mitomanía rusa es cuidadosa no tan solo de la memoria, sino también del olvido, que desde la época soviética se ha practicado de manera extensa, borrando de las fotos de los santorales a quienes iban cayendo en pecado contra el padrecito Stalin y ocultando con el mayor celo aquellos deslices que se pueden cometer, como la firma del Tratado Germano-Soviético de agosto de 1939, 3 semanas antes del ataque alemán a Polonia, al que se une la Unión Soviética, para completar el reparto de Polonia según las cláusulas secretas del referido pacto. Los oficiales y soldados del ejército polaco que se rinden al ejército rojo son trasladados a los acogedores campos de concentración rusos para, en 1941, y ante el avance de sus anteriores aliados nazis, hacer que caben sus propias tumbas antes de ser asesinados en masa por la KGB. Las fosas comunes que albergaban a más de 22.000 polacos son descubiertas pronto en Katyn y la Cruz Roja verifica la autoría y la metodología de la matanza, pero el momento deja libre el campo para que la propaganda soviética, una de las dependencias más eficientes de la ex Unión Soviética y de la Rusia actual, actuara,
cargando la responsabilidad del crimen a los invasores alemanes. Pero tras la guerra y con la caída de la Unión Soviética, finalmente las autoridades rusas terminaron por reconocer, ante las evidencias acumuladas, la responsabilidad de Rusia por esta atrocidad. Cuando Putin habla de la perfidia de los estados bálticos, cuidadosamente omite el mencionar que, por ese mismo pacto con el nazismo, la Unión Soviética se apodera de Lituania, de Estonia y de Livonia, estados independientes surgidos tras la Primera Guerra Mundial, separados del Imperio Ruso por la voluntad de sus habitantes. Se olvida de las deportaciones masivas de ciudadanos bálticos para ser reemplazados por rusos étnicos, que le permiten a Putin hoy aparecer como el campeón protector de unas minorías rusas trasplantadas después de vaciar los países por deportación en unos casos o exterminio en otros, como en el Donbass, por ejemplo. El desfile de este año, según la información recibida, ha sido bastante deslucido. Apenas por ahí un tanque T-34, reliquia de la Segunda Guerra, que habrá salido de algún museo, salvándose de ir a la guerra en Ucrania, donde al parecer están asomando tanques de 50 y 60 años de antigüedad ante la penuria de material bélico, lo que da cuenta del volumen de pérdidas que las divisiones blindadas rusas han sufrido en la guerra. Quienes han desfilado han sido los guardias de fronteras, cuerpos de seguridad, bomberos, ante la escasez de soldados por estar en el frente. No se habría visto bien que los presos, los próximos en ser enviados al matadero, desfilen en tan importante evento todavía en sus uniformes de presidio. Para nada deberíamos sorprendernos si mañana, entre los logros que regularmente anuncia la propaganda rusa, siempre tan imaginativa y creativa, se mencione la drástica reducción de la población carcelaria en el sistema penitenciario ruso. Las esperanzas de Putin por poder mostrar algún trofeo, aún insignificante, como tomar la arrasada ciudad de Bakhmut y anunciarlo el 9 de mayo como una victoria, se ha visto frustrado por la tenaz defensa ucraniana. Para colmo, el mismo día del desfile, su chef y socio del negocio de los mercenarios del grupo Wagner ha dado unas explosivas declaraciones contra el establishment militar ruso, al que además de las habituales y casi diarias críticas de incompetencia, corrupción e indolencia, al parecer bastante fundadas, ha añadido la de cobardía, relatando la huida en masa de una unidad rusa que cubría uno de los flancos de sus mercenarios, dejándolo desprotegido y exponiendo a sus fuerzas a ser cercadas. Prigozhin ha ido incluso más lejos al publicar una alusión equívoca que se podría interpretar como una crítica a Putin, algo que sería para el círculo íntimo de este del todo inaceptable. Esta pugna interna entre el ministro de Defensa y el alto mando por un lado y del grupo Wagner por otro ha dado lugar a problemas de coordinación y logística bastante serios que se reflejan en unas pérdidas humanas gravísimas del orden de 20.000 muertos y heridos rusos en Bakhmut solamente, tan solo en los 4 primeros meses del año. Esto equivale al 40% de los mercenarios empleados como carne de cañón en ese escenario. Las explosiones registradas sobre el Kremlin nada menos en la semana anterior al día del desfile, atribuidas a drones ucranianos que habrían sido destruidos por las defensas antiaéreas rusas, de ser este el caso en realidad, revelarían por una parte unas inéditas capacidades de las que dispondría Ucrania para atacar muy dentro de Rusia,
y por otra, de importantes limitaciones rusas para detectar y detener a tiempo estas amenazas. El recuerdo del vuelo del joven Matías Rust, que en 1987, en una avioneta precaria, atraviesa buena parte de la Unión Soviética y aterriza en plena Plaza Roja en Moscú, inevitablemente traerá recuerdos e inquietudes acerca de los riesgos que hoy, a 35 años de aquel incidente, se ciernen ante las nuevas tecnologías que esta guerra ha puesto de manifiesto. Si tan fácilmente se puede llegar al Kremlin, los desfiles de soldaditos y viejos tanques son anacronismos patéticos. Ojalá lo entiendan así en Moscú. Muchas gracias. Editorial. Razón de Estado, capítulo 1. Ramiro Rivera, El Comercio. La decisión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, declarando al terrorismo como una amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral, permite afirmar que está legítimamente apoyada en la convicción de la razón de Estado. Si los grupos y estructuras criminales como los choneros, fatales, gángsters, lobos, R7, tiguerones, chone killers han desencadenado una atroz criminalidad y una ola de crueldad, son considerados actos terroristas, es al Estado al que le corresponde recuperar el bien común de la seguridad y la paz. Si la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme por todas las instituciones del Estado, significa que la fuerza coercitiva y una buena razón de Estado se activan alrededor del principio de legalidad, legitimidad, necesidad, ética pública y el ejercicio del poder controlado. Se trata de preservar el derecho de la población a vivir en paz, la justificación del Estado para resguardar su energía coercitiva con los instrumentos de la institucionalidad. La barbarie del terrorismo no se enfrenta con la indiferencia, el desgano, ni con todas las avemarías y plegarias. Es al conjunto del Estado que le corresponde garantizar la paz, neutralizando y desbaratando las estructuras terroristas y sus apéndices. Es la necesidad de garantizar el derecho a vivir con dignidad, tranquilidad y equidad. La razón de Estado referida no es la misma que se formuló en la época medieval o en el Renacimiento. Es la que se justifica cuando la cruel irracionalidad de las estructuras criminales del narcotráfico pone en aprieto la existencia misma de la sociedad y el orden público, que justifica a su vez el monopolio de la fuerza motriz que tiene el Estado. Al parecer, la seguridad recién se toma en serio y quizá dure con la presencia de los generales Paco Moncayo y Wagner Bravo en la asesoría y secretaría de seguridad del Estado. Ya era hora. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. El dictamen por el forro. Roberto Aguilar, El Expreso. Ya llamaron o están por llamar al presidente de la República al Pleno de la Asamblea para que responda al juicio político. No más le falta saber de qué le toca defenderse, si de la acusación original que fue admitida por la Corte Constitucional o de la que fueron configurando vagamente los acusadores con hechos expresamente excluidos del juicio por la misma Corte Constitucional. A lo largo de los 10 días de presentación de pruebas o de la que quedó plasmada en la resolución que el pasado martes se aprobó en el Pleno, donde de paso se lo declara ya culpable, o de la que se les ocurra ese rato, que a este paso es una posibilidad nada desdeñable, el estado de las carreteras, por ejemplo, como dijo en su discurso del martes el correísta Roberto Cuero, que cuando gobernador del Guayas solía preocuparse más bien por el estado de las discotecas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con aquel contrato que supuestamente firmó Flopec con Amazonas Tanker en julio de 2022 y consta como hecho base número 7 de la acusación original de peculado admitida por la Corte Constitucional? Ya certificó por escrito la gerencia comercial de Flopec que tal contrato no existe. A la Corte Constitucional la han acusado de negligencia por no haber verificado, pero la verdad es que ni le correspondía ni tenía por qué dudarlo. ¿A qué corte del mundo se le ocurriría que un asambleísta de verdad,
Un asambleísta en sus cabales le mentiría en un asunto tan serio como un juicio político al presidente de la República. Pues le mintieron por la jeta. No hay contrato. Pero como el contrato es, en este caso, la madre del cordero, algo más tenían que inventarse. Y se lo inventaron. Que sí hay contrato, dijo en su alegato del martes la correísta Viviana Veloz, acusadora principal de este sainete. Y para demostrar que el contrato del mes de julio sí existe, exhibió una macrofotocopia de una adenda del mes de octubre, tal cual. La resolución aprobada por el Pleno, por supuesto, recoge la existencia de esa adenda que no consta en la acusación admitida por la Corte. ¿A qué cosa tendrá que referirse el presidente en su defensa? ¿Al contrato que no existe y fue admitido por la Corte Constitucional, o a la adenda que no es contrato y no consta en el dictamen de admisibilidad? ¿Y qué ocurre con la historia del nombramiento vía decreto ejecutivo de Hernán Luque Lecaro como presidente de EMCO y como tal presidente del directorio de todas las empresas públicas, según dispone la ley aprobada al apuro en mayo de 2017 por el correísmo ya en retirada? Que los decretos violaron la ley de empresas públicas sostienen Mireya Pazmiño y Viviana Veloz, aunque cada una por razones diferentes. Ese es uno de los hechos base de los dos cargos de cohecho que no pasaron la prueba de la Corte Constitucional, pero ni siquiera aparece mencionado en el cargo de peculado, que sí fue admitido. Sin embargo, en la resolución que la Asamblea aprobó este martes, consta como el hecho primero y fundamental del cual se derivan todos los demás. Esto es importante porque lo que calificó la Corte, ya que no la pertinencia de las pruebas, fue la verosimilitud de la narrativa. Y la narrativa verosímil era otra. ¿Tendrá que considerar el presidente en su defensa estos hechos expresamente excluidos del juicio político por la Corte Constitucional? Que nadie diga que en este juicio se ha respetado el derecho a la defensa del acusado, cuando el acusado ni siquiera sabe de qué tiene que defenderse. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Nicaragua se queda sin Cruz Roja, el gobierno la ilegaliza. La Cruz Roja nicaragüense estaba a solo unos meses de cumplir 90 años desde que fue fundada. Tras una decisión del oficialismo en la Asamblea Nacional, la institución humanitaria fue ilegalizada y ahora sus bienes serán administrados por el Ministerio de Salud. Según el Parlamento, la Cruz Roja estuvo al lado de los manifestantes durante el año 2018. Los actos acontecidos del año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de estos principios. Organismos de derechos humanos sostienen que la decisión del oficialismo es en represalia, porque durante los meses más violentos del conflicto, la Cruz Roja atendió a manifestantes que resultaron heridos. Y esta atención que brindó a las personas sin distinguir colores políticos, sin decir este es policía, este es manifestante, socorrió a todo el mundo, y es por eso que la Asamblea Nacional realiza una interpretación de decir que ellos participaron en un supuesto intento de golpe de Estado. Abogados y activistas aseguran que la sociedad nicaragüense es la que pierde con el cierre de la Cruz Roja, porque en sus casi 90 años de trabajo ha asistido a la población ante desastres naturales, pandemias y conflictos nacionales. No estaba a favor ni del señor Ortega, ni a favor de la oposición, simplemente estaba bajo una dirección humanitaria. Las autoridades de la Cruz Roja nicaragüense no se han referido a la decisión del oficialismo. En los últimos 5 años, más de 3.000 organismos sin fines de lucro han sido ilegalizados. Donaldo Hernández, Voz de América. En Ucrania, Rusia niega avances ucranianos y dice que el frente está bajo control. Sonido de sirenas antiaéreas en Zaporilla. Según las autoridades ucranianas, las tropas rusas atacaron la región 70 veces en las últimas 24 horas. Al menos 8 personas resultaron heridas tras intensos bombardeos contra edificios residenciales.
Paralelamente, el Ministerio de Defensa ruso ha salido a la palestra para desmentir los rumores de que las tropas ucranianas han logrado avances en varios puntos del frente. En un comunicado, el general Igor Konashenkov aseguró que la situación en el este y el sur de Ucrania está bajo control. Negó que hubiera ninguna operación en curso en Kharkov y afirmó que las fuerzas rusas han repelido varios ataques ucranianos en dirección de Donetsk. Pese a las continuas informaciones sobre ataques y sabotajes contra infraestructuras en Rusia y en los territorios ocupados, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró este jueves que aún necesita más tiempo para lanzar la contraofensiva. Entre tanto, los cimientos de la neutralidad de Suiza empiezan a resquebrajarse. La Comisión de Política de Seguridad del Consejo Suizo ha despejado el camino para la exportación de armas. Mientras tanto, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha prometido a Estados Unidos que investigará las acusaciones que apuntan a que su país suministró armas a Rusia. Esas acusaciones fueron formuladas por el embajador estadounidense en Pretoria, quien acusó al país africano de aportar armas a Moscú pese a su declarada neutralidad en el conflicto. Gaza e Israel, cuarto día de fuego cruzado, se ha registrado un muerto en Israel y 30 en Gaza. Israel y los militantes de Gaza entran en el cuarto día de la peor escalada de violencia en meses, lo que ha dejado ya 30 muertos en el enclave palestino, de los cuales al menos 10 son civiles. En Israel, un hombre murió cuando un cohete disparado desde Gaza alcanzó un edificio en la ciudad de Rehovot, en el centro de Israel. La ONU ha calificado estos acontecimientos de inaceptables. What we want to see is a halt to the fighting. We are concerned about deeply concerned and condemn all the civilian deaths that we're seeing, and it's important for all the parties involved to respect international law. Israel afirma haber matado a 2 máximos dirigentes de la Yihad Islámica Palestina, Ali Ghali y Ahmed Abu Daqqa, y al menos a otros 9 milicianos. El grupo ha declarado que solo cesará el fuego si Israel accede a poner fin a los asesinatos selectivos de sus combatientes. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos.
El Ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.